Imagina a un hombre que sabe que su final está cerca. Sabe que el arresto, el juicio y quizá la muerte lo separan de apenas unos días. Y aún así, en el momento en que la mayoría elige el silencio, toma una decisión distinta. Decide escribir la verdad. Pero ¿qué ocurre cuando esa verdad es tan peligrosa que no basta con ocultarla, sino que debe ser negada por completo? ¿Y si ese escrito jamás fue permitido entrar en la historia oficial? ¿Y si durante décadas la pregunta no fue qué decía ese texto, sino si realmente existió? Ya conocimos la historia del general Arnaldo Ochoa. La carta que permaneció oculta durante 35 años y que, al salir a la luz, hizo tambalear la versión oficial de uno de los juicios más oscuros de la Revolución cubana. Pero hoy partimos de una pregunta aún más inquietante. ¿Y si Ochoa no fue el único que escribió antes de caer? ¿Y si hubo otro mensaje, aún más comprometedor? ¿Y por eso fue enterrado con mayor silencio? 1989 no fue solo un año. Fue una fractura. Un momento en el que el poder cubano decidió enviar un mensaje interno y externo al mismo tiempo. El juicio televisado, las confesiones públicas, los héroes con uniformes sentados en el banquillo, y finalmente el pelotón de fusilamiento. El relato oficial fue claro y repetido hasta el cansancio. Corrupción, narcotráfico, traición. Un cierre limpio para un capítulo incómodo. Pero con el paso del tiempo, lejos de disiparse, las dudas crecieron. ¿Por qué algunos fueron expuestos hasta el último detalle y otros apenas mencionados? ¿Por qué ciertos nombres quedaron grabados y otros desaparecieron casi por completo de la memoria pública? Entre esos nombres, uno destaca por su ausencia deliberada. Antonio de la Guardia. No era una figura mediática. No daba discursos ni ocupaba titulares. Pero dentro del sistema, su nombre tenía un peso particular. Si Ochoa representaba la imagen del héroe militar, de la Guardia encarnaba algo mucho más sensible. El mundo de las operaciones que nunca se explican. Misiones especiales. Canales paralelos. Decisiones que no pasan por actas ni comunicados. Y eso lo convertía en un hombre peligroso. Cuando comenzaron las detenciones en junio de 1989, la atención pública se centró en Ochoa. Era el rostro visible, el símbolo, el mensaje. Pero mientras las cámaras apuntaban a un lado, otra historia se desarrollaba en silencio. De acuerdo con testimonios posteriores de exiliados, antiguos oficiales y periodistas de investigación. En esos mismos días de la Guardia también dejó algo escrito. No una carta abierta. No un documento oficial. Sino un mensaje destinado a no circular, salvo que todo saliera mal. Y todo salió mal. Ese supuesto texto nunca apareció en archivos oficiales. No fue mencionado en el juicio. No figura en la prensa estatal. No existe, al menos sobre el papel. Pero hay silencios que dicen más que 1000 documentos. Porque la pregunta no es por qué no tenemos ese escrito. La verdadera pregunta es por qué tantas personas, en distintos momentos y lugares, aluden a él. ¿Por qué esa versión reaparece una y otra vez, siempre en voz baja, siempre incompleta, siempre interrumpida? Según esas fuentes, De la Guardia comprendió antes que nadie que el proceso no buscaba esclarecer hechos, sino cerrar una etapa. Y que para lograrlo, no bastaba con condenar a unos pocos. Había que sellar definitivamente ciertas verdades. Aquí es donde las trayectorias de Ochoa y De la Guardia se separan. Ochoa cuestionó ideas. De la Guardia conocía mecanismos. Y en cualquier sistema de poder, los mecanismos pesan más que las ideas. El juicio de 1989 suele presentarse como un acto de justicia. Pero muchos lo describen como una puesta en escena cuidadosamente diseñada. Cada palabra, cada gesto, cada confesión. Si todo era tan claro. ¿Por qué tantas preguntas siguen sin respuesta? ¿Por qué ciertos archivos continúan cerrados más de 3 décadas después? ¿Y por qué en Cuba hablar de este tema sigue siendo incómodo? Este video no pretende dictar sentencias. No busca absolver ni condenar. Busca explorar un vacío.
Ese espacio oscuro que quedó tras el silencio de 1989. En la próxima parte, vamos a adentrarnos en la figura de Antonio de la Guardia. ¿Quién era realmente? ¿Qué lugar ocupaba dentro del sistema? ¿Y por qué hay quienes aseguran que, si su mensaje hubiese salido a la luz, la historia que hoy conocemos sería muy distinta? Pero antes, deja que te haga una última pregunta. Si un sistema está seguro de su verdad, ¿por qué necesita borrar incluso las palabras que nunca fueron pronunciadas en público? Esto es solo el comienzo. Para entender por qué el nombre de Antonio de la Guardia sigue rodeado de sombras, primero hay que romper una idea muy extendida. De la Guardia no era un simple subordinado. Tampoco un militar más dentro del engranaje. Era algo distinto. Algo más incómodo. Mientras otros generales construían su prestigio en desfiles, discursos y medallas visibles, de la Guardia operaba en un terreno donde no existían aplausos ni cámaras. Su mundo era el de las misiones especiales, los acuerdos no escritos y las órdenes que nunca quedaban registradas en ningún documento oficial. Durante años, su trabajo consistió precisamente en moverse en la frontera de lo que podía ser explicado públicamente. Y esa experiencia lo convirtió en alguien que sabía demasiado. Dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su nombre estaba asociado a operaciones internacionales sensibles. Contactos con gobiernos aliados. Canales logísticos paralelos. Movimientos que, oficialmente, no existían. En otras palabras, de la Guardia conocía la diferencia entre el discurso y la realidad. Y cuando un sistema entra en crisis, esa diferencia se vuelve peligrosa. A finales de los años 80, Cuba no solo enfrentaba problemas económicos. El bloque socialista se resquebrajaba. La Unión Soviética comenzaba a cambiar. Y el modelo que había sostenido al régimen durante décadas empezaba a mostrar grietas profundas. En ese contexto, la lealtad ya no se medía solo por la historia pasada, sino por la utilidad futura. Algunos oficiales regresaban de misiones internacionales con preguntas. Otros, con comparaciones inevitables. Y unos pocos, con conclusiones que no coincidían con la línea oficial. De la Guardia pertenecía a ese último grupo. Según testimonios posteriores, comprendió antes que otros que el sistema estaba entrando en una fase de repliegue. Una fase en la que habría que sacrificar piezas para preservar el núcleo del poder. Y cuando entendió eso, empezó a prepararse. No para huir. No para negociar. Sino para dejar constancia. Aquí es donde aparece el segundo texto. El documento del que nunca se mostró una línea. A diferencia de la carta de Ochoa, que estaba pensada para sobrevivir al tiempo, este mensaje tenía otro propósito. No buscaba conmover. Buscaba explicar. Según fuentes cercanas a antiguos círculos militares, de la Guardia dejó un escrito destinado a ser leído solo en un escenario extremo. Un texto que no denunciaba personas concretas, sino dinámicas internas. Un documento que describía cómo funcionaban realmente ciertas estructuras del poder cubano en el exterior. Y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Porque mientras una carta personal puede desacreditarse como testimonio subjetivo, un texto que detalla mecanismos expone responsabilidades colectivas. No es casualidad que, durante el juicio de 1989, de la Guardia apareciera menos, hablara menos y fuera rápidamente absorbido por la narrativa oficial. No hubo espacio para matices. No hubo preguntas incómodas. Todo avanzó con una velocidad quirúrgica. La prioridad no era esclarecer. Era cerrar. Cerrar el caso. Cerrar el debate. Cerrar cualquier posibilidad de que ciertas explicaciones salieran del marco controlado. Y cuando el proceso terminó, ocurrió algo revelador. Mientras el nombre de Ochoa siguió siendo mencionado, aunque fuera como ejemplo negativo. El de Antonio de la Guardia empezó a desvanecerse. No fue reivindicado. Pero tampoco analizado. Simplemente, desapareció. Eso es significativo. En los sistemas autoritarios, el olvido selectivo suele ser una decisión consciente. Porque olvidar no siempre significa borrar un error.
A veces significa borrar una explicación. Con los años, exoficiales que abandonaron Cuba comenzaron a hablar en privado. Nunca en documentos firmados. Nunca en declaraciones públicas directas. Siempre con frases como: eso no podía salir. Ochoa hablaba de ideas. Antonio hablaba de estructuras. Lo suyo no era una carta para el pueblo. Ese patrón se repite una y otra vez. Y cuando diferentes testimonios coinciden en lo que no se dijo, el silencio empieza a tener forma. La gran pregunta no es si ese texto fue destruido. La pregunta es si alguna copia logró sobrevivir. Porque si el mensaje de la Guardia llegara a aparecer algún día, no cambiaría solo la percepción de un juicio. Cambiaría la forma en que se entiende el funcionamiento real del poder cubano en uno de sus momentos más críticos. En la próxima parte, vamos a reconstruir los días finales antes de su arresto. Las decisiones que tomó, los movimientos que no aparecieron en los informes oficiales. Y sobre todo, ¿por qué algunos sostienen que el texto de la Guardia fue considerado más peligroso que cualquier confesión televisada? Porque hay verdades que pueden ser maquilladas. Y otras que, simplemente, no pueden permitirse existir. Los últimos días antes del arresto de Antonio de la Guardia no aparecen descritos con detalle en ninguna fuente oficial. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho. En los archivos públicos, el relato comienza directamente con la detención. Como si nada relevante hubiera ocurrido antes. Como si no hubiera habido señales. Pero los sistemas cerrados nunca funcionan así. Siempre hay movimientos previos. Siempre hay advertencias. Siempre hay silencios que se vuelven más densos justo antes del golpe final. Según reconstrucciones posteriores hechas por antiguos oficiales en el exilio, las semanas previas a junio de 1989 fueron especialmente tensas dentro de ciertos círculos militares. No por rumores de corrupción. No por investigaciones judiciales. Sino por algo mucho más delicado. La sensación de que el control interno estaba siendo reorganizado. Algunos mandos comenzaron a recibir visitas inusuales. Conversaciones informales que no quedaban registradas. Preguntas que no buscaban respuestas, sino medir reacciones. Antonio de la Guardia entendió el mensaje. A diferencia de otros, no intentó justificarse. No pidió explicaciones. No recurrió a viejas lealtades. Hizo lo único que podía hacer alguien que conocía bien el funcionamiento del sistema. Ordenar su versión de los hechos. Aquí es donde el relato se vuelve especialmente incómodo. Porque varios testimonios coinciden en que, en esos días, de la Guardia limitó drásticamente sus conversaciones. Evitó llamadas. Redujo reuniones. Y se concentró en escribir. No un discurso. No una defensa. Un documento. Quienes lo mencionan insisten en un detalle clave. No estaba dirigido al público. No era una carta emocional. No buscaba despertar simpatía. Era un texto frío. Descriptivo. Casi técnico. Un texto que, según esas versiones, explicaba cómo ciertas operaciones internacionales se habían desarrollado con conocimiento y aprobación de niveles superiores. Cómo se tomaban decisiones fuera del marco visible. Y cómo la línea entre lo legal, lo necesario y lo conveniente se había ido desplazando con el tiempo. Eso lo convertía en un problema serio. Porque no señalaba a un individuo. Señalaba un método. Y los métodos, cuando quedan al descubierto, no se corrigen. Se eliminan. Poco después, llegó el arresto. Rápido. Contundente. Sin margen de reacción. A partir de ese momento, todo se aceleró. El proceso judicial avanzó como si ya estuviera escrito. Las acusaciones se presentaron como hechos consumados. Las explicaciones alternativas nunca tuvieron espacio. Antonio de la Guardia no intentó romper el guión. Durante el juicio, su comportamiento fue llamativamente contenido. Habló lo justo. Aceptó el marco impuesto.
No introdujo elementos que desviaran la narrativa oficial. Para muchos observadores, eso fue interpretado como resignación. Para otros, como disciplina militar. Pero hay una tercera lectura, más inquietante. Que el silencio también puede ser una forma de control. Porque mientras una confesión puede ser utilizada, una explicación completa no siempre puede ser gestionada. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió con ese documento? No apareció en el juicio. No fue mencionado en la sentencia. No figura en ningún archivo conocido. Eso sugiere dos posibilidades. O nunca existió. O existió y fue neutralizado antes de que pudiera entrar en circulación. Los testimonios que sostienen su existencia coinciden en otro punto clave. De la Guardia no confió ese texto a muchas personas. Al contrario. Actuó como si supiera que el tiempo era limitado. Algunos afirman que intentó sacar una copia del país. Otros creen que lo dejó en manos de alguien que nunca llegó a hablar. No hay pruebas concluyentes. Solo patrones. Y los patrones, cuando se repiten, dejan de ser casualidad. Tras las ejecuciones, el silencio fue absoluto. No solo mediático. También interno. Durante años, dentro de Cuba, el nombre de Antonio de la Guardia apenas fue pronunciado. No se convirtió en símbolo. No fue objeto de debates oficiales. Simplemente, fue apartado. Como si su historia no encajara ni siquiera como advertencia. Eso es revelador. En muchos casos, los regímenes utilizan a los caídos como ejemplo. Aquí ocurrió lo contrario. Se evitó profundizar. Se evitó explicar. Se evitó recordar. Porque recordar obliga a preguntar. Y preguntar lleva inevitablemente a aquello que el documento, si realmente existió, intentaba dejar por escrito. En la próxima parte vamos a analizar las consecuencias de ese silencio. ¿Qué ocurrió con su familia? ¿Cómo se reescribió su figura con el paso del tiempo? ¿Y por qué, décadas después, su nombre sigue generando incomodidad incluso entre quienes ya no tienen nada que perder? Porque hay silencios que no se imponen para proteger el pasado, sino para evitar que el presente empiece a entenderse de otra manera. Después de las ejecuciones de julio de 1989, el caso quedó oficialmente cerrado. Al menos, en el papel. Para el Estado, la historia había sido explicada. Para la televisión, había sido resuelta. Para los archivos oficiales, no quedaban cabos sueltos. Pero fuera de ese relato controlado, las consecuencias apenas comenzaban. La familia de Antonio de la Guardia desapareció del espacio público casi de inmediato. Sin comunicados. Sin declaraciones. Sin derecho a réplica. No hubo homenajes, ni funerales visibles, ni reconocimientos pasados. El mensaje era claro. No solo había sido eliminado el hombre, sino también su memoria. Con el paso de los años, algo curioso ocurrió. Mientras el nombre de Arnaldo Ochoa seguía reapareciendo, aunque fuera como símbolo de advertencia. El de Antonio de la Guardia se volvió casi impronunciable. Incluso entre antiguos militares. Incluso entre quienes ya no vivían en Cuba. Ese tipo de silencio no es casual. Es selectivo. Y cuando el silencio se mantiene durante décadas, deja de ser una reacción momentánea y se convierte en política. En entrevistas privadas, algunos exoficiales han explicado ese fenómeno con una frase inquietante. Ochoa representaba una idea. Antonio representaba un mapa. Las ideas pueden ser desacreditadas. Los mapas, no. Un mapa muestra rutas. Conexiones. Responsabilidades compartidas. Y eso ayuda a entender por qué, incluso hoy, no existe una versión detallada del rol real de la Guardia dentro del sistema. No hay biografías oficiales. No hay análisis profundos. No hay revisiones históricas desde dentro del país. Solo menciones breves. Fragmentadas. Siempre incompletas. Con el tiempo,
investigadores independientes comenzaron a notar ese vacío. No como prueba definitiva de un documento oculto, sino como indicio de algo que nunca pudo ser explicado públicamente sin abrir demasiadas preguntas. Porque si el texto que se atribuye a Antonio de la Guardia llegara a aparecer algún día, no cambiaría únicamente la lectura de un juicio. Obligaría a replantear cómo funcionaba realmente el poder cubano en el exterior. ¿Quién tomaba decisiones? Y hasta qué punto ciertas operaciones eran individuales o estructurales. Por eso, más allá de si ese documento existe físicamente o no, su sola posibilidad sigue siendo incómoda. Es la idea de que hubo una explicación completa que nunca se permitió salir a la luz. Hoy, más de 3 décadas después, Cuba es un país distinto en apariencia. Pero muchos de sus mecanismos internos siguen siendo opacos. Las figuras cambian. Los discursos se ajustan. Pero la lógica del silencio permanece. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo pasado. Porque no habla únicamente de lo que ocurrió en 1989, sino de cómo los sistemas de poder gestionan aquello que no pueden controlar, no siempre destruyendo pruebas. A veces, simplemente asegurándose de que nadie vuelva a preguntar. Antonio de la Guardia no dejó una carta pública. No dejó un testimonio televisado. No dejó una confesión memorable. Si dejó algo, fue una ausencia demasiado precisa para ser casual. Y esa ausencia sigue pesando. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que un sistema tan cuidadosamente construido habría permitido que un documento verdaderamente peligroso sobreviviera? ¿O piensas que, incluso hoy, algunas verdades siguen guardadas en silencio, esperando el momento adecuado para reaparecer? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ayudó a mirar la historia desde otro ángulo, suscríbete al canal y comparte este video. Porque mientras sigamos haciendo preguntas, el silencio nunca será absoluto.